capítulo 8 de Romanos, verso 26, ahí estamos en este tema. Una iglesia guiada por el Espíritu. Si ustedes se han dado cuenta, pese a que estamos estudiando las obras del Espíritu Santo en una iglesia, todavía no hemos entrado en los atributos y las cualidades, la descripción de la persona del Espíritu Santo. Porque lo estamos haciendo desde un enfoque vivencial. La soteriología es el estudio de la salvación. Y la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Lo unimos para que usted pueda vivir las obras del Espíritu Santo. No aprender solamente los atributos, las figuras, sino que usted diga: Espíritu Santo, aquí está mi vida, ayúdame a cambiarla. Quiero ser un instrumento moldeado por el Espíritu Santo, porque podemos aprender mucha letra, pero nuestra vida puede que no sea transformada y nos podemos escudar detrás de la doctrina, pero cuando vemos profundamente nuestra vida y nuestras acciones, no corresponden a lo que la palabra dice. Porque es mejor ser hacedor de la palabra que oidor olvidadizo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hemos estado tratando que cuando Cristo ascendió al cielo? Estoy citando el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Les dijo: quédense en Jerusalén porque es necesario que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y mientras tanto, encárguense de predicar el Evangelio. Nos dejaron una esperanza: Cristo volverá. Y nos dejaron una tarea: predicar el Evangelio. Pero ni lo uno ni lo otro lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Ni predicar el Evangelio, ni esperar en esta vida correctamente hasta la venida de Cristo, porque fracasamos en el intento. Yo no sé si usted ha decepcionado del Señor o de la señora del espejo. ¿Sí? Yo soy el primero, dijo Pablo. De todos los pecadores yo soy el primero, porque me pasa lo que dijo Pablo. Una cosa quiero hacer y hago otra diferente. Esa es la condición humana, o sea que mientras esperamos estamos fracasando continuamente. Pero para no fracasar continuamente o podernos levantar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué vimos el domingo pasado? Que la llenura del Espíritu Santo no es opcional, es obligatoria. Cristiano que no se deja moldear por el Espíritu Santo, ya no importa qué haga, hermano, va a estar constantemente siendo resistido por la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 8:26. Este texto ya lo hemos estudiado bastante. Dice así: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Se acuerdan ustedes que les enseñé que se opone a mi voluntad y establece la suya? Me ayuda salvándome de mi propia voluntad, de mis propios deseos. Pues, ¿qué vamos a pedir como conviene a la voluntad de Dios? Claro, no lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención que tiene el Espíritu Santo con cada vida, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos, los hijos del Dios viviente. Amigos hermanos, aquí lo que está diciendo es que usted solamente puede caminar, pero usted no conoce el destino, usted no conoce el plano, usted no conoce la vía, la dirección a dónde va a llegar. Sabemos que vamos a llegar a la eternidad, pero si usted no conoce el camino, va a estar tropezando en el camino. ¿Cómo vamos a pedir? No sabemos, pero si yo me coloco en las manos del Espíritu Santo, por torpe que sea, no me voy a extraviar del camino. O sea que necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Vimos la vez pasada que el Espíritu intercede por nosotros. Quería decir de que Él argumenta a favor nuestro delante de la presencia de Dios, pero también en contra nuestra cuando estamos resistiendo la voluntad de Dios y que las cosas no se dan porque estamos fuera de la sintonía del plan de Dios para nosotros.
La tragedia humana es luchar, luchar y luchar y no alcanzar porque está siendo resistido por Dios. No importa cuánto sepas ni qué hagas, si estás haciendo tu voluntad y no estás dejando que la voluntad de Dios impere. Y ojo con esto, Dios no tiene por inocente al culpable. Hay a personas que Dios le ha dado el diseño, los códigos, el entendimiento, los talentos, le ha revelado su voluntad, le ha mostrado el ministerio, le ha mostrado absolutamente todo para cumplir su voluntad y están en rebelión al plan de Dios. Y se preguntan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque está siendo resistido por la voluntad de Dios. De pronto yo el primero de todos. Y como pastor me toca decirle a usted, no pierda su vida, no pierda sus años, no pierda su paz y su tranquilidad. Sométase al proceso del Espíritu Santo, porque sin el proceso del Espíritu Santo, la persona de Cristo no va a ser formado en usted. Me toca, como si Dios rogase, decirle, no resistas el plan de Dios, déjate moldear por el Espíritu Santo. En el 26 que leímos dice, Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Sabe usted que esta palabra debilidad, por favor, Chequina, me di a la tarea de buscarla en uno de los diccionarios que utilizamos nosotros? ¿Cuál es el diccionario que más utilizamos? El Strong. Utilizamos el Kittel, el Strong y el Samson. En el Strong dice esto. Usted sabe que el número, ¿qué quiere decir? Que es el código con el cual aparece en el diccionario Strong. Y dice, debilidad es la palabra, ayúdeme, asetnia. Asetnia. ¿Qué significa? Debilidad de cuerpo o de mente. Enfermedad. Moralmente frágil. Débil. Enfermedad o enfermo. Es la predisposición que tenemos nosotros a la fragilidad. Mire, hermanos, nosotros como humanos, y se lo digo con todas las letras en mayúscula, tenemos una predisposición al mal. Por eso necesitábamos ser salvos. Y una vez salvados por Cristo, necesitamos colocar nuestra vida bajo el señorío de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque la carne no se convierte, la carne se somete. ¿O usted no se ha dado cuenta que a pesar de que estamos en la iglesia, a veces nos dan ganas de pelear, a veces nos dan ganas de ser iracundos, a veces nos dan ganas de volvernos en contra del plan de Dios, aún hacer daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos? Porque mire, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Yo puedo dañar a otro, pero tarde que temprano ese daño se me va a devolver. Eso lo vimos en la Biblia, ¿cierto? La ley de la causalidad y los automatismos de la palabra. Todo genera un efecto. Todo en la vida. Entonces, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, esa fragilidad me va a tener ocupado remendando mi corazón. Lo mejor que puedo hacer yo es declararme necesitado de que el Espíritu Santo trate conmigo. Yo como persona necesito ser remendado constantemente, perfeccionado, transformado, y yo puedo tratar de hacerlo, hermano, con las filosofías de este mundo, olvidándome de mi ayer, de mi pasado, pero tarde que temprano la fragilidad me va a sacudir y voy a quedar a la deriva como un barco abandonado en el océano. No sé para dónde ir, porque constantemente me voy a dar cuenta de que soy frágil para atender la voz de Dios. Soy frágil para hacer las cosas bien. Puedo sucumbir ante el pecado, ante la rebelión, ante las pretensiones de mi corazón, ante mi voluntad. Yo soy frágil para cumplir la voluntad de Dios. Soy débil para cumplir la voluntad de Dios. Entonces necesito, discúlpeme la figura, que el Espíritu me sostenga en pie. Que Él haga en mí, que obre en mí tanto el querer como el hacer por su sola voluntad. Pero yo tengo que colocarme a disposición del trato del Espíritu Santo. Yo tengo que buscar intensamente, en medio de su palabra, en medio del trato de Dios conmigo, cuál es su voluntad. Si yo me dejo llevar por las tendencias de este mundo, por los pensamientos de mi mente, voy a terminar
quebrantado porque mi fragilidad está a flor de piel. Mis hermanos, todas las relaciones humanas son frágiles. Para que haya un conflicto en casa necesitamos solamente estar en casa. Usted no se levantó hoy a decir, yo me voy a echar una peleadita con mi hijo, con mi hija. ¿Cierto que no? Pero hay veces que caemos en eso. Usted no planifica la maldad. Esa es la fragilidad del ser humano. Por eso Cristo dijo, les dejaré quien los guíe, quien les muestre su condición, cuál es la verdadera situación de su alma y cuál es el verdadero tesoro que hay en Cristo para fortalecerlos. Necesitan estar acompañados del Espíritu Santo, porque si no vamos a fracasar en el intento. Mis hermanos, en esta palabra que Pablo dice, nos ayuda en la debilidad, es que Él nos sostiene cuando nosotros estamos predeterminados al fracaso. Hermanos, si nosotros no reconocemos esta situación, vamos a ser autosuficientes. Mire esto, ¿qué dice Hebreos 4:15? Y un cristiano autosuficiente es un cristiano que vive en el orgullo y en el ego. Va a estar buscando explicaciones a todo. Es un cristiano que, aunque tenga la escritura en la mente y en la parte superficial del corazón, le va a ser imposible someterse y decirle, sí, Señor, habla que tu siervo oye y oye para obedecer. ¿Por qué? Porque su fragilidad lo tuerce hacia su propio ego, hacia lo que él quiere ser y hacer. Mire usted cómo lo dice Pablo en el 4:15 de Hebreos. No, discúlpeme, Hebreos no lo escribió Pablo. Yo creo que lo escribió Pablo, pero es de autor desconocido, discúlpeme. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de qué. ¿Por qué creen que Él tenía que morir por los pecados nuestros? ¿Por qué cree que Cristo? Y ahí dice a los discípulos, no los puedo dejar solos, no los dejaré solos. Porque sabe de qué estamos hechos. Mi hermano, si usted no se somete al plan del Espíritu Santo constantemente, decirle, ayúdeme, sé mi intercesor, sé mi consolador, sosténgame, sé mi instructor, no me dejes a expensas de mí mismo, va a estar continuamente fracasando en los intentos de agradar a Dios. Cristo se conduele de nosotros y nos deja el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, se conduele de nuestras necesidades, sino que uno que fue tentado absolutamente ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono majestuoso de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La mayor gracia de Dios expresada a la humanidad es la muerte de Cristo. Muerte sustitutiva para que nosotros pecadores pudiésemos tener salvación y vida eterna. Pastor, pero yo ya pasé por la cruz. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y clame de que el Espíritu Santo de Dios se le meta en los tuétanos, en el alma, en el corazón, en el tiempo, en la mente, en los sentimientos y lo repare. Porque si no vas a estar anclado al pasado, anclado al dolor, anclado a lo que no te gusta, a lo que no te agrada. Acérquese, pero, mis hermanos, la situación de nosotros es que nos pasa el síndrome de Adán. Dios viene y le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has comportado? Él dijo, fue que la mujer que me diste, que fue la serpiente, que un montón de circunstancias, pero Dios buscaba en la conciencia de Adán que dijera, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Dios. En lugar de acercarse, se alejó. Mis hermanos, y ustedes que están jóvenes, niñas y niños, ustedes háganlo con sus padres terrenales y nosotros hagámoslo con Dios. Si hemos pecado contra Dios, acerquémonos a Dios. Si su mamá y su papá están bravos, usted no se encierra en la habitación, vaya y diga, papá, he fallado.
porque nosotros tenemos un chip que nos manda a hacer lo contrario. Y su hijo hizo algo malo, y en lugar de venir y decir que papá he fallado, que no va a dejar de ser su padre o su madre, ¿qué hace el hijo? Desde pequeñito él quiere y echarle la culpa a todo el mundo, menos reconocer. ¿Eso es una deficiencia? Sí, es una deficiencia. ¿Qué es lo normal en medio del conflicto? Que yo me acerque a Dios. Dios no ha dejado de ser Dios, sus misericordias no han escaseado, su gracia no ha escaseado. Si yo he dejado de hacer lo bueno, si he sido motivo de dolor, si he abandonado el ministerio, si he abandonado el lugar en mi casa, si no he guardado el testimonio de los santos en mi trabajo, si no he acercado a otros a Cristo, tengo que decirle, Señor, yo necesito aprender a hacer las cosas buenas. La Biblia dice que de Cristo dice, que beberá leche y comerá miel hasta que aprenda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo necesito estar pegado, ser alimentado, ser guiado hasta que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. Necesito una conexión con el Espíritu Santo, pero una conexión real. Acerquémonos. Y esto es como un mensaje de urgencia. Porque podemos caer en un evangelio retórico, donde usted o yo podemos aprender textos, donde podemos recitarlo, pero incluso se lo podemos aplicar a los demás, pero no sentimos la palabra cuando dice, Señor, crea en mí un espíritu recto, que tu Santo Espíritu me guíe. O sea, necesito tener una conexión con el Espíritu Santo. Si tú no sientes esa conexión con el Espíritu Santo, si tu conciencia está adormecida, si no hay el pecado no te causa esa repulsión contra ti mismo, contra tus acciones, necesitas hacer un alto y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Si no andamos por el camino que es, fracasaremos en los intentos que hagamos de reformarnos a nosotros mismos. Miren, hermanos, Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque nuestras debilidades nos están apartando de la plena voluntad de Dios, donde somos perfeccionados, perfectos, felices, en paz y prósperos. El Espíritu Santo nos quiere guiar, necesitamos acercarnos a Él. Una vez nos acercamos a Él, comienzan a detonarse esas acciones, lugares, momentos, alianzas del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay hijos que en la casa han perdido la bendición de papá y de mamá. El papá les quería dar estudio, la mamá les quería dar estudio, digamos, ejemplo, discúlpeme, y no lo recibieron y se fueron a trabajar. El papá siguió siendo papá y el corazón del papá siempre está ahí, pero ellos decidieron el plan B en lugar del plan perfecto. La iglesia siempre está abierta. ¿Y quién decide si se congrega o no se congrega? Nosotros. Pero en su altar hay sanidad, en su altar hay instrucción, hay alimento en la casa de Dios, pero yo decido el plan B. El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero nosotros resistimos la disposición que el Espíritu Santo tiene. Después de la pandemia, las iglesias no quieren congregarse, en su gran mayoría, porque escogieron la desgracia en lugar de la bendición, escogieron la queja en lugar de la bendición. Mis hermanos, nosotros tenemos un chip de inversión. ¿A qué me refiero? Estamos tristes, nos retraemos y nos metemos en la habitación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Acérquese a Dios, vaya, busque, inquiera en su templo, adore en sus atrios, busque. David en sus peores momentos se iba a dormir en los atrios de Dios. Este era el corazón de David, este era, discúlpeme el término, el secreto de las victorias de David, que dormía en los atrios del Señor. Junto a tus atrios reposa mi alma. Una vez nosotros nos acercamos, comienzan a suceder cosas que yo estoy deteniendo. Mire esto. Vamos a Zacarías capítulo 4.
Zacarías capítulo 4. En Zacarías 4, 2, voy a tratar algunos versículos de este capítulo. Dice, y me dijo, hablando Zacarías con un ángel, me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, y con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Acuérdense ustedes, los que han venido siguiendo esta serie de estudios, que el candelabro es tipología ¿de qué? De la iglesia. Uy, estos manos están cortantes. De la iglesia. Y la iglesia resplandece en la presencia de Dios. Acuérdense que estaban los atrios allí en el lugar santo, y la iglesia resplandece, y resplandece con un aceite que es un aceite excelso. ¿Se acuerda alguien de qué es el aceite del candelabro? De oliva. El olivo es tipología de Cristo. El aceite del olivo es tipología del Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia hermosa, de un candelabro que tiene figura, pero no tiene fuego. Y nosotros somos como las lámparas de candelabro, y cada lámpara tiene su propia llama. ¿Les parece conocido el texto en el libro de Hechos, que dice que le aparecieron como llamas repartidas de fuego, y cada uno tenía una llama especial y un lenguaje especial? Esa es la iglesia. ¿Y de dónde fluía ese aceite? ¿Qué es lo que dice aquí? Que hay un candelabro. Los candelabros, hay un sacerdote que se llama el aceitero. Esto tiene una figura maravillosa. Hay gente que tiene esa capacidad que tenía Moisés. Moisés colocó las manos sobre los 50 líderes en el desierto, ¿y qué pasó? La Biblia dice que el espíritu que había en Moisés pasó a ellos. Pablo dice que él puso las manos sobre Timoteo, dice, y que recibió el ministerio y el don del Espíritu Santo. Hay gente que son aceiteros. ¿A qué me refiero? Tienen esa capacidad de transmitir lo que han recibido de Dios. Primero. Segundo, ese aceitero llegaba y llenaba las lámparas. Pero aquí ya no llenaban las lámparas el aceitero, sino mire esto. Aquí hay una figura preciosa. Aquí está el candelabro. Este es el candelabro, esta mesa. Y a un lado había un olivo. Y al otro lado, ¿qué dice el texto? Otro olivo. Junto a los 2 olivos, habían 2 olivos. Y esos olivos los olivos producen olivas o aceite. Olivas o aceite. Olivas. ¿Sí me hago entender? Aceitunas. Y las aceitunas tienen que ser procesadas para generar aceite. ¿Qué pasó aquí? Que estas son las cosas de Dios que si usted las entiende, créame que wow. Se conectaron 2 tubos a los grandes olivos que llenaban un depósito, y el depósito comenzaba a fluir a la iglesia, al candelabro. Ya no tocaba procesar el aceite, comenzó a fluir. Lo normal que es de la oliva, de la aceituna, que sea aquí procesada, que sea procesada. Aquí ya no fue procesada, comenzó a fluir, porque el candelabro ya había sido procesado a martillazos, y la bendición del candelabro hizo que el aceite fluyera. Cuando alguien es procesado por el plan del Espíritu Santo, el aceite va a comenzar a fluir. Mis hermanos, el problema de nosotros es que estamos buscando la bendición más que al Dios que bendice. Tenemos que buscar más al Dios que bendice, llenarlos más de Dios, y el resto de cosas van a ser añadidas. Ese es el principio de la palabra de Dios. Mira, hermanos, una persona que se está llenando de Dios no reconoce enemigo alguno, no reconoce ofensa alguna, no reconoce ni siquiera la enfermedad, porque un día de estos ve la muerte cara a cara y dice, usted viene por mí, pero yo me voy con mi Señor.
O sea, no reconoce fracaso alguno. Mire, Dios no es un Dios de intentos. A los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, usted no va a reconocer desgracia alguna. Si este me maldice, dijo David, es porque Dios se lo permite. Cuando llegaron los hermanos de José, a decir que José ha muerto nuestro padre, y ellos tenían temor de que él les cortara la cabeza, de que los matara. ¿Sabe qué dijo José? Aunque ustedes hayan procedido mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. ¿Qué había en José que lo hacía ver que la desgracia había sido para bien? Había sido procesado, ¿sí me hago entender? Porque no tiene tiempo para darle gloria a los hombres, no tiene tiempo para darle gloria al enemigo, no tiene tiempo absolutamente para nada. Todo esto que me está rodeando es porque Dios lo permite. Lo que ha sucedido es porque Dios lo permite. Mi corazón ha sido procesado. No reconozco enemigo, no reconozco despropósito, no le añado despropósito a la palabra de Dios. Todo está en control absoluto y en eso ya comienza a fluir. Si estoy en el hospital y yo sé que mi comisión es predicar el evangelio, doctor, mire, usted puede ser muy bueno en esto que hace, pero usted necesita conocer de Cristo. Si estoy en la cárcel, por X o Y circunstancia, allí hay una necesidad terrible. Es un campo fértil para el evangelio. Si soy el carnicero, el panadero, es un campo fértil para el evangelio y sus propósitos son más grandes que los míos. Y ahí es donde las cosas comienzan a fluir. Mire, hermanos, no tenemos porque queremos gastar en nuestros deleites, pero hay gente que Dios los quiere como misioneros y de carros. Hay gente que Dios los quiere como para que siembren en palabras, en Biblias para otros. Primero los bendice a ellos económicamente porque sabe que en su corazón hay un sueño de regalar Biblias. Y comienzan las cosas a fluir, a darse, hermano. Mire, cuando alguien tiene el corazón de construir para Dios, comienzan las cosas a aparecer. Cuando alguien tiene el corazón de verdad para adorar a Dios, comienzan los instrumentos a aparecer, comienzan los acompañantes, los cantantes, el sonido, todo va a aparecer, comienza a fluir. ¿Por qué? Porque lo que me está apartando de la verdadera bendición es mi debilidad. Yo sucumbo ante los planes de Dios porque quiero seguir mi propio plan. ¿Por qué las cosas no se dan? Porque no hay esos automatismos de la palabra. Dios bendice para su obra en nosotros. Pero si yo resisto su obra en nosotros, las cosas no se van a dar. Aquí comenzó a fluir aceite de manera automática, es lo que dice la Biblia. Voy más adelante. Voy al 6. Entonces respondió el ángel y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ayúdenme, esta gente la tienen que saber. Aleluya. Mire, hermanos, porque es que nosotros queremos diseñar una vida, escribir el plan y vivirla. Y la Biblia dice que mis caminos son más altos que sus caminos, dice la Biblia. O sea, abandone su camino porque el mío es más excelente. Y hacemos y soñamos y buscamos y tratamos de hacer y de justificar y de pobrecito yo y un montón de cosas de la mente. Porque la mente es carnal y quiere vanagloria. Pero no es con espada ni con ejército, le dice el ángel aquí al profeta Zacarías. Es con el Espíritu de Dios. No vas a avanzar de manera real y efectiva si no es con el Espíritu de Dios. En todo sentido de la vida, es con el Espíritu de Dios. No es con espada, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. Y mire, hermanos, estamos llegando el momento en que el justo por la fe vivirá. La economía se está cerrando, las pestes, los rumores de guerra, todo eso. Necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Haga en nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Una vez le dicen esto, abandone su plan. Deje de pensar lo que está pensando y deje que el Espíritu de Dios haga. Mire al otro nivel que lo suben. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel?
será reducido a llanura. Está hablando del monte Sión cuando los babilónicos habían destruido el monte, el templo. Dice que era una nube de piedras enormes. Faltarían generaciones de personas sacando piedras allí. O sea, Zorobabel tenía una misión imposible. Como imposible es que el médico le diga a usted tiene cáncer, o que imposible usted puede ver que su hijo está metido en las drogas, que está metido en la rebelión. Imposible puede ver usted que se ha cambiado el corazón de su mamá, de su papá, de su hijo, del jefe. Imposible puede ser un monte lleno de deudas. Imposible puede ser usted, ¿cómo salgo de esta situación, de esta vida que he fabricado y ahora estoy ahogado en ellas? Y dice que aunque sean grandes, dice, lo vas a convertir en llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias y gracias a ella. Dice, en 9 dice, las manos de Zorobabel comenzarán el cimiento de la casa y sus manos lo acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Mis hermanos, mi debilidad me está apartando de que Dios haga. Mi debilidad, mis ganas de hacer las cosas, la perversión que hay en mi corazón, el imponerme yo y no aceptar el propósito de Dios. Mis hermanos, los grandes hombres de Dios, cuando leemos sus biografías, fueron hombres que le dijeron, Señor, yo haré lo que tú quieres que yo haga. Cuando usted ve la vida de Josué, dice, meditarás en ella de día y de noche. ¿Y quién eres? Le apareció el ángel de Jehová a él. Dijo, quítese porque voy a pelear por ustedes. Un gobernante, soltar el mando es difícil. Cuando yo tengo que retroceder y decir me equivoqué, a veces nos cuesta. Es difícil. Cuando me toca en el puesto de Agar, ¿se acuerdan? Alguien se levantó contra mí sin justa causa y yo tengo que retroceder porque el ángel me dice ponte sujeto a tu autoridad que es Sara. ¿Nos cuesta? A mí sí me cuesta. Pero cuando yo decido perder en Dios no es perder. Hermano, perder en Dios no es perder. Si yo tengo que congregarme en un lugar donde tuve un conflicto, si yo tengo que decirle a mi esposa, a mi hijo, mire, yo no soy el mejor padre. Si yo tengo que decirle, pastor, ayúdeme, porque tengo este problema. Si yo tengo que perder el orgullo para ganar la paz, hermano, en última instancia no estoy perdiendo, estoy ganando. Estos automatismos de la palabra de Dios es que Dios comienza a hacer. Dios comienza a ocuparse de mi trabajo, de mi familia. Usted ve que sus hijos, ellos no caben en la casa porque ellos creen que nosotros nacimos cuando nacieron los dinosaurios y que nada entendemos. Dios comienza a ajustarlos. ¿Por qué comienza a ajustarlos y a arreglarlos? No porque yo esté dando, discúlpeme el término, cantaleta, es que yo estoy buscando de la presencia de Dios y el Espíritu Santo comienza, que aunque los montes sean grandes, comienza a limarlos. Y lo que para mí era imposible o me costaba mucho un proceso de sacar aceite, Él comienza a que sea automático. Él hace, es el Espíritu de Dios en nosotros haciendo. Mis hermanos, lo glorioso de un cristiano es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso se llama gloria. Eso se llama propósito. Lo otro son intentos de hacer las cosas en nuestra carne. Quiero llevarlos un poquito más allí. En Marcos 11:1. ¿Por qué el monte de los olivos? Esto es, la visión de Zacarías fue en el monte de los olivos. Allí hay algo especial. El monte de los olivos habla de muchas cosas, pero entre esas cosas habla de la unción especial del Espíritu Santo. Ya le voy a decir por qué. Habla del trato de Dios. En Marcos 11, mire esto, Cristo llegaba por última vez a Jerusalén, donde iba a ser crucificado.
Y la entrada de Jerusalén era por un lado así, y a este lado estaba una loma, así como donde está la iglesia de nosotros, aquí donde Dios nos permite congregarnos, era el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era una loma. Abajo de la loma estaba Jerusalén. ¿Dónde comenzaba el Monte de los Olivos? Cuando terminaba un lugar que se llamaba el Monte Sión o Monte del Templo. Bueno, al este lado estaba el Monte de los Olivos. ¿Por qué llamaba el Monte de los Olivos? Porque habían árboles de aceitunas. Al otro lado estaba el Monte de la Calavera o el Gólgota. A un lado estaba el Monte del Aceite, al otro lado estaba el Monte de la Muerte. ¿Sí me hago entender? Usted me copia la idea, ¿cierto? Y el Monte de los Olivos era como una loma así como que subía como esta, y en un lugar estaba una ciudad que se llamaba Betfagé. Él está en ese capítulo 11:1, dice Betfagé. Y al otro lado estaba Betania. Betfagé era la parte más lejana de la región de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, era la salida. Y al otro lado estaba Betania, que significa dulzura, aldea de pan también, significa amistad. Y Cristo llegando a la puerta de Jerusalén, mire lo que dice, cuando se acercaba a Jerusalén, la puerta de Jerusalén, Betfagé, junto a Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, en la parte de arriba, habían dos ciudades, dos pueblitos, dos aldeas, una se llamaba ¿cómo? Y otra se llamaba Betania. Y estando en Betfagé, dice lo siguiente: envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea del frente, que está en el frente de ustedes, luego que entren a ella, hallarán ¿qué? Un pollino atado, con el cual ningún hombre se ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice qué hacen, ¿qué tienen que decir? El Señor lo necesita. ¿Qué tienen que decir? El Señor lo necesita y luego lo devolverá. Mire, hermanos, no sé si usted se acuerda quién vivía en Betania. Vivía una mujer, un hombre que resucitó de los muertos, amigo de Cristo, que se llamaba ¿cómo? Lázaro, Juan 11. Vivía una mujer que se llamaba María, que era una mujer que entendía la adoración en otro nivel. Y vivía una mujer ocupada en las cosas del servicio que se llamaba Marta. Allí habían algunos amigos de Cristo. ¿Sabe por qué Cristo mandó a buscar el asno allí? Porque allí estaban sus amigos. Porque allí habían personas que él conocía, que podían prestar lo suyo para él. Mire, hermanos, y estoy hablando a cuando eso no habían camionetas, ni carros, ni ciclas, ni nada. ¿Qué era lo más lujoso que había? Un burro. Y si no había montado a nadie, era 0 kilómetros, dijo la pastora. Era codiciable. Y él lo manda a buscar. Y muchos pueden decir, ¿y por qué a mí? Si él fue el que me ofendió, ¿por qué yo soy el primero que tengo que dar el paso? Cuando uno le dice a la esposa, esté sujeta a su esposo, no, pero es que ¿quién se va a sujetar a semejante cabeza loca? Ella es su cabeza, pero está loca. ¿Y por qué a mí? Imposible que yo haga esto. Mire, porque hay algo que está en su corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay gente que quiere perder de todo menos perder la discusión o perder la razón, quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque lo han valorado muchísimo. Yo, mi hermano, a mí me da pena a veces contar, yo era un cristiano de la secreta,
Y yo iba a la cuadrangular y llevaba la Biblia en una bolsa de Gavinapán. ¿Por qué? Porque valoraba más el que dirán que la gloria de Dios. Y hay gente que valora más cualquier cosa que la casa de Dios, que la gloria de Dios, que la voluntad de Dios, que el propósito de Dios. Y dije, ¿sabe que Dios, Jesucristo, Dios mismo y el Espíritu Santo son especialistas en espichar las teclas que corresponden? Al joven rico le dijo, padre, a Cristo le dijo, maestro, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? Dijo, guarda la ley. ¿Y qué dijo él? Ya la he guardado. La he guardado desde mi juventud. ¿Qué esperaba de la respuesta de Cristo? Uy, usted es un duro. Y Cristo fue preciso a la tecla que no se debía tocar. Y le dijo, ahora vende todo y déselo a los pobres. Y dice que entristecido se fue. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde está el corazón de esa persona que prefiere irse de la casa de Dios en lugar de tener comunión? En su orgullo. Mire, ¿usted conocen hijos que prefieren irse de la casa de papá y de la mamá a vivir por allá en una colchoneta, mejor dicho, esas que no miden sino 2 centímetros? Y en la casa la mamá con la sopita caliente y a él se le desgajan las lágrimas cuando se acuerda de que en la casa hay comida. ¿Sí conocen hijos de esos? Y sufriendo y arrimado por allá, y en la casa tenía una casota y, mejor dicho, súper cómodo. Pero no es capaz de entregar eso. A estos hombres, Cristo conocía el corazón de estos hombres, de Lázaro, de María y de Marta. Si el Señor lo demanda, así sea lo más preciado que tengamos, lo vamos a entregar. ¿Por qué no los mandó a los ricos de Jerusalén? ¿Por qué no los mandó a otra persona más piadosa? Porque podían tener apariencia de piedad, pero en el momento en que Dios le dice, vengo por tu orgullo, vengo por las vanidades, vengo por tu tiempo, vengo por el ministerio que lo has hecho a tu manera y ahora quiero que lo hagas a mi manera. En ese momento, porque evadimos, cuando el Señor nos manda a hacer lo que no corresponde hacer, lo que no queremos hacer, cuando nos manda a tapar la llaga del otro, cuando nos manda a someternos, cuando nos manda a callar, cuando nos manda a decir, sí Señor, habla que tu siervo oye, simplemente voy a hacer tu voluntad. En ese momento queremos salir, porque mire, pintamos las cosas de piedad muchas veces. A veces cuando las cosas se están ajustando, digo, hay gente que dice, no, es que mi esposa se congregue aquí y yo me congrego aquí. ¿What? Y digo yo, no vayamos de su esposa. No es que a mí me gusta más aquí, pastor. No. Tienen que estar los dos juntos. Mucho lo amo, lo quiero, pero no, hay un derecho de hacer las cosas. No, pero es que aquí yo siento la presencia del Espíritu Santo, pastor. No. Las cosas tienen que ser de la manera en que son, porque yo no puedo pintar de un brochazo. Cuando yo confronto a mi hijo porque él toma chicha y yo le he dado mal ejemplo, yo puedo decir que la palabra dice, no, hijo, mire, usted es un sinvergüenza porque yo soy un sinvergüenzón. No lo debo evadir. ¿Por qué? Porque si yo le digo usted es malote, sí, puede que sea malote, pero estoy pintando de santidad hacia mi parte. Estoy colocando ese pollino que el cual Cristo puede utilizar. Lo estoy colocando en una alta estima, pero no se lo quiero dar a Cristo. ¿Me llevan la idea? Estoy colocando mi debilidad por encima del propósito de Dios. Voy a avanzar más. En Mateo 24, todo el capítulo, ¿sabe usted que el pollino fue a buscar, desde el monte de los olivos fue a buscar el pollino? Esto habla de la asignación. El pollino habla de la asignación. ¿Para qué fue utilizado el pollino, mi hermana? Para entrar a Jerusalén. ¿Y se acuerda sobre qué andaba el pollino, mi hermano? La Biblia dice que colocaban
palmas y olivos. ¿Se imagina usted el pollino? Esta gente sí me quiere, ¿cierto? Pero la gloria, ¿para quién era? ¿Para el pollino o para el que iba encima? Hay veces que nosotros ni prestamos el pollino y cuando lo prestamos queremos la gloria. Señor, pero ¿por qué no me reconocieron? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Sí me hago entender? Hermanos, mire, dígase usted mismo. El de la gloria no es el burro. ¿Sí me hago entender? Es que va encima nuestro. Mateo 24, Cristo sentado en el monte de los olivos. Mateo 24:1 dice, Cristo sentado en el monte de los olivos comenzó a decirle estas cosas. Habrán guerra, rumores de guerra, muertes, todo esto lo habla Mateo. Y en el monte de los olivos, allí donde fluye el aceite, él comenzó a decirle, mire, van a venir